Esos son los humitas. Sí. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por venir, a los que estáis por aquí, teniendo en cuenta sobre todo el estupendo tiempo que hace, esas estupendísimas ráfagas de viento, las gotas de lluvia. Yo no sé si ha sido cosa de los humitas o de Jordán Peña. Seguro que José Juan nos saca de dudas. Perdona, eso lo llaman ciclogénesis. Sea explosiva o no explosiva. Vale, bueno, el tema del que vamos a hablar con José Juan Montejo es uno de los clásicos preferidos, ¿no? Como diría la cabecera de una conocida serie, Homeland. Y es que, ¿quién no ha escuchado una vez hablar de humo, ¿no? Ese planeta que se escribe con dos M's y sin H, y que, bueno, pues parece ser que unos seres procedentes del mismo empezaban a mandar cartas a diestro y siniestro a ciertas personalidades, algunas de ellas importantes, que estaban repartidos entre diferentes grupos de lo que era, pues, esta España nuestra, ¿no? Y el caso humo se ha tocado desde muchas perspectivas, ¿no? Desde la contactista, lógicamente, desde todo lo que tiene que ver con el sistema de creencias hasta cierto punto, desde el fraude, que muchos aseguran que al fin y al cabo es lo que siempre planea por encima de todo lo que tiene que ver con el famoso hacer humita, que es como lo llaman los humólogos. De hecho, José Juan Montejo es un humólogo, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. Están los ufólogos y los humólogos. La diferencia entre unos y otros es que los ufólogos pues, estudian todo lo que tiene que ver con los objetos blancos no identificados, y los humólogos también, ¿no? José Juan Montejo yo creo que es una persona de sobra cualificada para dar una conferencia llamada Análisis Criminológico Penal de, bueno, pues un asunto como es el caso de humo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, también licenciado en Criminología por la Universidad Camilo José Cela, es miembro de la Fundación Anomalía, o exmiembro ya, porque la fundación ya no existe, ¿no? Sería correcto decir exmiembro, ¿no, José Juan? Sería miembro de la antigua Fundación Anomalía. Bueno. Y bueno, pues fundación que se ha encargado principalmente de estudiar el fenómeno OVNI desde una perspectiva muy racionalista, muy seria, muy escéptica, muy... vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, el caso es que José Juan Montejo es, desde luego, para mí, yo creo que para mucha gente que conocemos un poco el mundillo, el mayor experto en humo que hay, no solamente en España, sino en Europa. Y algunos dirán, bueno, pero ¿por qué Europa si humo es un caso español? Sí, pero tiene unas trascendencias bastante increíbles a nivel internacional, y que, bueno, pues se van a ver hasta cierto punto desgranadas en alguna de las partes de la conferencia. Humo desde el punto de vista criminológico y penal. Bueno, pues para ello tenemos, como decía, al gran José Juan Montejo, para el cual os quiero pedir un fortísimo aplauso. Bueno, gracias David, luego ya quedamos para pagarte lo convenido, que conste, que no me olvidaré. Bueno, buenos días a todos. Como veo que estamos aquí un poco en familia, pues bueno, vamos a, para que sea la charla más fluida, pues me dirigiré a todos vosotros, pues así como si estuviéramos en plan de
charla o de tertulia prácticamente. Lo primero que quisiera aclarar, bueno, lo primero de todo, más bien, va a ser que la primera imagen esta. He tenido bueno, pues lo que voy a hablaros sobre Humo desde una perspectiva que, bueno, ahora explicaré un poquito o aclararé algunos detalles sobre el título de la charla, pero bueno, al fin y al cabo, como ya ha dicho David, pues el tema de fondo pues será el traído y llevado asunto Humo, que, bueno, por explicarlo muy brevemente, porque ya supongo que todos vosotros, en mayor o menor medida, pues conoceréis de qué va. Esto que se ve aquí, pues sería una de las marcas digitales que aparecían en los conocidos como informes o cartas summitas y que venían con este signo de identificación y que representaría a uno de los organismos de gobierno, en concreto el llamado Gobierno General del planeta Humo, y con el que los expedicionarios o habitantes de este supuesto y para muchos imaginario planeta que habrían visitado la Tierra por primera vez a mediados del siglo pasado, pues ellos, la modalidad de contacto que utilizaban no era la de otros grupos bien conocidos, pues a través de técnicas como telepatía o escritura automática o similares, sino que utilizaban un medio mucho más prosaico que era el contacto epistolar, es decir, que enviaban una serie de mensajes escritos a máquina y sobre pues, una serie de temas relacionados con su civilización y en el caso de Humo, bueno, pues, con sus avances o adelantos científicos y tecnológicos. Esto comenzó en 1966, pero tuvo algunos precedentes y pues de dos de ellos, y con esto ya pues empiezo a aclarar un poco el título, pues es sobre los que os voy a hablar en los próximos minutos. ¿Por qué en sí esa denominación o ese título de análisis criminológico penal? Bueno, porque si consideramos desde un punto de vista amplio lo que es la criminología, una ciencia todavía, bueno, pues que yo creo que le queda bastante camino por recorrer, pero que ya desde hace unos cuantos años, y aquí entre nosotros, en los foros universitarios españoles, pues ya alcanzó el rango de carrera universitaria y poco a poco pues va abriéndose paso con gran prestancia, ¿no? Entonces, todavía puede decirse que es una ciencia que muchos de sus postores, de sus defensores y de sus especialistas, pues están todavía terminando o intentando perfilar su objeto de estudio. Hay quien dice, bueno, como licenciado en Derecho y bueno, con una cierta experiencia de unos cuantos años en la Administración de Justicia, pues os puedo decir que bueno, hay algunas corrientes de opinión que intentan englobar dentro de la criminología pues, lo que son ya materias propias del derecho puro y duro, como el derecho penal, y considerarlo pues como una de las ramas, ¿no?, de la criminología, cuando algunos veteranos penalistas pues, hombre, se abren un poco las vestiduras y dicen, hombre, si acaso podría ser al contrario, ¿no?, que la criminología fuera una rama o una corriente de aproximación, aunque fuera desde el punto de vista general o teórico, a lo que es la ciencia del derecho penal. Pero bueno, al margen de esas disquisiciones y aplicándolo al caso concreto que nos ocupa aquí, si entendemos dentro del amplio espectro de la criminología el análisis o el estudio de la correlación entre diversas figuras delictivas y las creencias como factor criminógeno, pues resulta que en el asunto Humo también nos encontramos ese aspecto, aunque os parezca curioso o insólito. ¿Y en qué sentido? Bueno, pues que el asunto Humo como trama, bueno, entre lo paranormal
paranormal, lo ufológico y lo contactista, en determinadas ocasiones se puede decir, y hay indicios, no son indicios sino evidencias, de que pudo ser utilizado como una especie de pantalla o de excusa para realizar una serie de actividades ilícitas, cuando no directamente delictivas, y también se puede dar el caso contrario, de que determinados acontecimientos delictivos o crímenes concretos, que bueno, los de ellos pues ya son los que pasaré a exponer a renglón seguido, los autores o los teloneros o los responsables del asunto Humo en un momento dado los utilizaron para remachar o dar unas informaciones o para justificar unas informaciones de la fuente. El caso más paradigmático aquí pues es el conocido como caso de la mano cortada. Bueno, antes de ello, decir que el asunto Humo se relaciona, de un modo directo con un lugar físico también con un local conocido de todos, sobre casi todos vosotros, porque bueno, habréis visto mencionado en revistas, en libros, en reportajes, y que es el local de la Ballena Alegre, que está, puesto que todavía existe, aunque se haya cerrado por desgracia desde hace años, en el antiguo, es uno de los sótanos del antiguo Café León de la calle Alcalá, número 57-59, y que se fundó en los años últimos del reinado de Alfonso XIII, y en los años siguientes, de la Segunda República, y tras el paréntesis de la Guerra Civil, pues también a partir de los años 50, se convirtió en uno de los locales legendarios de todo tipo de tertulias que se celebraban en Madrid, pues sobre cuestiones literarias, de artistas, de cineastas, taurinas también, y en el caso que nos ocupa, pues también sobre cuestiones misteriosas, paranormales, ufológicas y contactistas. En ese sentido, el grupo La Tertulia, que alcanzó solera en este local, pues fue el que coordinó desde mediados de los años 50 el más famoso contactado de nuestro país por aquellos años, y que era Fernando Sesma. Bueno, una de sus imágenes ya la veremos después. Bueno, el caso de la mano cortada, pues ahí lo veis en la portada de un librito, de aquellos que algunos de los que podáis ser aficionados a la búsqueda de libritos pues antiguos y ya totalmente editoriales desaparecidas y libros desclasificados, claro, y los que, como digo, podáis ser aficionados a la búsqueda o a buscar entre librerías de viejo o puestaquecianos, etcétera, pues libritos de estos, pues a lo mejor algunos podéis haber encontrado. Aunque pone de la colección Veleta, pero el tamaño es de los libritos de una colección de divulgación cultural muy conocida en los años 50 y que era la Enciclopedia Pública. Entonces, bueno, pues una pequeña muestra de la repercusión que tuvo el caso que parece titulado y con esa imagen tan gráfica, ¿no? De una mano femenina, por lo menos las uñas, ¿no? Se ven que están como pulidas y cuidadas, y que está cortada y que dio pie a este libro. El caso de la mano cortada, cuyo autor, Fedeban, pues resulta que es el anagrama de un periodista y escritor que se llamaba Eliodoro Fernández Evangelista. Como tantos otros colegas suyos de aquellos años, este caballero había ejercido el periodismo durante la República y también en los años de la Guerra Civil en Madrid. Como sabéis, pues hasta el final fue la capital de la República, y como tantos otros, como digo, pues después de la guerra tuvo que ganarse un poco la vida ocultando su antigua identidad y utilizando este seudónimo, y otros muchos compañeros suyos que también hicieron. Esta es la primera página, y simplemente aquí para que veáis sobre la repercusión y el escándalo que suscitó este caso, la primera página de entrada pues ya lo califica de curioso e intrigante, y que esa intriga y curiosidad que suscitó principalmente entre el pueblo madrileño, cuando no, pues en el resto de España, por la divulgación mediática que tuvo en la prensa de su momento, pues justificó para el autor de este librito el que lo escribiera.
Aquí vemos ya una imagen que muchos de vosotros ya os resultará más familiar y que fue la portada que el famoso y legendario semanario de sucesos, El Caso, pues dedicó al IBEM en este supuesto, el misterio de la mano cortada, y bueno, pues que este ejemplar se agotó a las pocas horas de salir de distribuirse y según parece, y debido a que se agotó de esa forma tan prematura, pues los responsables del caso sacaron una segunda edición que se agotó a las pocas horas. El tema de estos trazos aquí gruesos, un poco apresurados, ¿no? de la portada, el título, el rótulo que pone El misterio de la mano cortada, ya se explicó por parte de alguno de los responsables de esta revista, como que ellos, en principio, lo que querían haber publicado en portada, ya lo veis aquí en la imagen en la fotografía de la izquierda, donde tengo aquí la flechita, que es una de las fotografías que hizo la policía en el registro que se acordó en la casa donde se localizó la mano cortada de esta mujer de aquí, que estoy señalando ahora, que era Margarita Shelley Ruiz de Liori, que aquí se la pone con el nombre de aquí familiar, o el diminutivo de Margot Shelley, y bueno, pues la responsable o bueno, primero la sospechosa de haber realizado esa mutilación, y que luego en el proceso judicial subsiguiente pues, se confirmó que efectivamente fue así, incluso al cabo de los años, como ya diré en un momento, pues resultó condenada por estos hechos como coautora, mejor dicho, porque también hubo condena para su marido o su pareja en aquel momento, y me refiero a Margarita Ruiz de Liori, que es esta señora de aquí abajo, pues que se tapa así un poco la cara para que no la capten bien el reportero gráfico que la fotografió, y como digo, su marido o pareja, que se llama José María Masols Iglesias. Bueno, llegados a este punto, pues ya sí os voy a dado por hecho que ya conocíais algunos de los detalles del caso de la mano cortada, y bueno, pues un buen resumen es el titular que aparece en esta noticia: de macabro hallazgo en una casa de la calle de la Princesa. Aquí veis una imagen actual del número 72 de la calle Princesa, que conserva el mismo número en la actualidad que en 1954, que es cuando ocurrió el suceso. ¿Y en qué consistió el suceso? Pues que el día 19 de enero de 1954 fallecía en un piso de 6-9, en el piso familiar, que era dueña Margarita Ruiz de Liori, su hija Margarita Shelley, tras una larga y penosa enfermedad. El velatorio, pues, bueno, en unas circunstancias se desarrolló en unas circunstancias un tanto extrañas. Duró nada menos que algo más de 48 horas, y ya 2 días después, el 21 de enero, pues se celebró el funeral y el entierro de la fallecida en la sacramental de San Isidro. Aquí hay una imagen, es una imagen ampliada de la portada del caso que habéis visto antes, pues, bueno, aunque esté así un poco borrosa por la ampliación, pues es así un primer plano de la víctima, en este caso de la fallecida, de Margarita Shelley. Esta es una imagen, desde luego, que no se publicó en su época, en los años 50, sino que rescató uno de los investigadores que accedió al expediente judicial de la mano cortada, que fue el sumario número 46/1954, y esta era una de las fotografías inéditas hasta el momento en que se publicó a finales de los 80 en una, si mal no recuerdo, en una revista que se llamaba Estar Viva, una revista del corazón de las que publicaban en aquella época, pero que bueno, pues uno de sus colaboradores tuvo la suerte de acceder a este expediente judicial. Con los años, pues otros conseguimos también acceder a esa documentación, y este periodista pues, consiguió algunas de las fotografías que aparecían en el expediente, y una de ellas era esta, desde luego, bueno, que incluso en la actualidad sobrecoge un poco, donde Margarita Ruiz de Liori, pues, posando ante el fotógrafo, resulta que se hace una fotografía con su hija ya fallecida, pues, se supone que como recuerdo, o por los motivos que fueran.
Bueno, esta es una imagen sacada del caso también de 1954 sobre ya la comitiva funeraria que salió de Princesa 72 pues, a la iglesia donde se celebró el funeral y después al cementerio. Aquí la imagen es en blanco y negro, pero parece ser que el féretro original efectivamente era de color blanco. Parece que lo hiciese. Entonces, ¿cómo se desencadenó este caso? Pues porque 10 días después, a finales de ese mes de enero del 54, uno de los hermanos de la fallecida, Luis Sey Ruiz de Liori, pues resulta que se acercó al juzgado de guardia de Madrid ese día, que era el número 14 de la instrucción, y para interponer una extraña denuncia, y donde pues, simplemente se hacía eco de unas sospechas que habían circulado entre sus otros dos hermanos, José María y Juan, y parte de la servidumbre, de las asistentas y de los criados que tenía Margarita Ruiz de Liori en Princesa 72, ya que ya tenía un problema con las imágenes. Bueno, yo lo sigo haciendo. Si nadie quiere resolverlo, pues sí. Entonces, como os iba diciendo, tras la denuncia interpuesta por Luis Sey, pero nada, muchas gracias. Bueno, eso no, porque si no, vamos a ir acumulando retraso. Entonces os podrá sorprender que bueno, pues, un hijo se vaya a denunciar a su madre por un hecho además tan macabro o truculento como ese, como serían las sospechas que podía tener de que bueno, pues, durante esos 2 días que duró el velatorio, tanto su madre como su padrastro pues, pudieran haber hecho algún tipo de operación extraña en el cadáver de su hermana. Parece como si bueno, se presentara como alguien que quisiera salvaguardar, ¿no? el honor de su hermana difunta, y en principio pues, el tratamiento que se le dio en la prensa fue así, pero como veremos parece que había también un trasfondo un poco más material, por decirlo así, o de interés, como era el que tanto él como sus hermanos quisieron. Sí, quisieron aprovechar este suceso para resaltar la escasa estabilidad o la poca estabilidad psíquica y mental de su madre, teniendo en cuenta también pues, otros detalles, y con eso forzar o intentar o propiciar una campaña así pública en su contra y aprovecharse de esa campaña pues, para instar algún tipo de declaración de incapacidad de su madre pues, a fin de poder ellos pues, entrar a gestionar o administrar directamente pues, los bienes inmuebles, pues, varias propiedades que tenía esta familia, pues, no solo en Madrid, sino también en Albacete, en Barcelona, en Valencia y algunas otras provincias. Bueno, lo cierto es que el juez de guardia de aquel día consideró que la denuncia podía tener algún fundamento y ordenó a la policía de Madrid pues, que entrara en el piso de Princesa 72 y practicase un registro pues, para ver lo que encontraba. Y claro, ¿qué encontró la policía? Pues sin indagar mucho, localizó lo que, bueno, la imagen que habéis visto antes, la famosa mano cortada en una lechera, flotando en formol o conservada en formol, y claro, evidentemente pues, se advirtieron que era una mano humana, una mano derecha completamente, y eso ya fue suficiente para que quienes se encontraban en el domicilio de Princesa 72, que eran tanto Margarita como José María Bassols, como 2 de los criados, uno de ellos es este que se ve por aquí, Antonio Tornero,
y la criada o asistenta, que se llamaba Luisa Bayarri. Pues los 4 fueron al calabozo, claro está. ¿Y qué ocurrió después? Pues que el juzgado, una actuación judicial de trámite, como los hechos ocurrieron cuando ese juzgado no estaba de guardia, pues lo que hizo fue inhibirse a favor de otro juzgado de instrucción, que era el que estaba de guardia el día que sucedieron los hechos, o sea, del 19 al 21 de enero de ese año, y que era el número 6 de los de Madrid, y ese juzgado ya fue el que desarrolló, el que llevó adelante la instrucción y el que al cabo de unos días pues, procesó tanto a Margarita como a José María Basols. El procesamiento fue consecuencia de esta diligencia que acordó ese juzgado número 6, es decir, la exhumación significa como el desentierro, ¿no? Desenterrar del nicho donde había sido depositado el féretro en la sacramental de San Isidro, ordenar la apertura del féretro, que bueno, que la imagen está un poco cortada, aquí se ve a unos operarios que lo están llevando, y acordar por parte del juez que los médicos forenses practicaran la autopsia del cadáver pues para ver qué encontraban. Antes de practicar la autopsia pues ya fue evidente, claro, que en lo que era el antebrazo derecho del cadáver pues le faltaba la mano derecha, es decir, lo único que tenía era un muñón pues, que estaba pues, tapado convenientemente. Entonces esa fue la constatación de que porque bueno, ya, si no había suficiente sospecha de que el miembro o el despojo, la mano encontrada dentro de la lechera efectivamente correspondía a ese cadáver. ¿Qué acordó el juez? Pues que los principales sospechosos, Margarita y José María Basols, ingresaran en el pabellón psiquiátrico para observación que entonces existía en la cárcel, el centro penitenciario de Carabanchel, y ahí estuvieron en observación durante alrededor de un mes, examinados por psiquiatras y otros médicos forenses, para comprobar si, en definitiva, si estaban o no en sus cabales. Bueno, uno de los documentos judiciales que pudimos recuperar pues es el acta de la autopsia, el informe de autopsia que realizaron el 5 de febrero de 1954 pues, los dos forenses a quienes el juez de instrucción número 6, que se llamaba Emilio Aguado, encargó la práctica de esta diligencia, y de aquí bueno, pues, resultaron algunos datos interesantes, como que la práctica en sí o el corte del miembro de la mano parece que había sido realizada por una mano, para la redundancia, experta, es decir, con algunos conocimientos pues, de medicina o de cirugía. Decir también que al practicar la exhumación se constató también la existencia de otras mutilaciones, como era la extracción o la enunciación de los dos globos oculares, o sea que le faltaban los dos ojos al cadáver de Margot, y también le faltaba parte de la lengua que había sido recortada. Volviendo al librito de Ferevan, el periodista Hernández Evangelista, pues vemos aquí simplemente unas muestras de la repercusión social del caso, es decir, a raíz de la exhumación, la constatación, la comprobación de que el cadáver pues, había sido mutilado, y claro, y a partir de ahí pues, se surgían las preguntas y las dudas de cómo una madre, pues por muy encariñada o por, no sé, por mucho amor o cariño que tuviera por su hija ya fallecida, podría llevar a cabo estas prácticas. Eso también se relacionaba con otras aficiones un poco extravagantes, por calificarlas de alguna manera, de Margarita Ruiz de Lioy, y que aquí lo podéis ver, lo estoy señalando ahora, y es que en los registros que practicó la policía, pues también se comprobó que no solo en el 72, sino en otros pisos y en otras casas e inmuebles que tenían estas personas, se descubrieron numerosos restos y despojos de animales, es decir, animales disecados, y otros restos pues, que estaban pendientes del proceso de disecación. Y también pues, se localizaron bastantes animales vivos. De hecho, en la prensa de la época se llegó a decir que en una de estas propiedades, en otra distinta de Princesa 72,
pues se localizó nada más y nada menos que 17 perros, 8 gatos y 22 canarios. Decir como curiosidad, y puesto que estamos aquí en Pozuelo, que una de las fincas que fueron registradas por la policía en aquella época en Madrid, una se encontraba en Ciudad Lineal y otra pues justamente en Pozuelo. Bueno, decir aquí sobre lo que os comentaba antes de cuáles podrían haber sido las motivaciones reales, ¿no? de uno de los hijos de Margarita para denunciar a su madre, de Luis Sely. Hay que decir que, claro, aquí él, digamos que había asumido, o podría estar calculado, el riesgo de salir a la luz y de convertirse en un personaje semipúblico, porque él resulta que estaba requisitoriado, ahora explico este palabra para los que no sois de derecho, por parte de numerosos juzgados, de bastantes juzgados de Madrid y de otros partidos judiciales españoles. Lo de requisitoriado es pues, orden de uso y captura que dictan los juzgados pues, contra personas a las que se imputen determinados delitos y que no pueden ser citados ni localizados para que vayan a prestar declaración en calidad de tales imputados a los juzgados. Entonces, pues, lo que ahora se llama orden de uso y captura, también se le sigue denominando requisitorio, y esto es a lo que se refiere cuando dice que cuando ya Luis Sely pues, salió a la luz, digamos, pues el juzgado número 6 dispuso poner en libertad a Luis Sely, pero claro, con la obligación de que se presentara ante otro juzgado de Madrid que le había declarado en rebeldía unos años antes. El proceso en cuestión, que veis ahí, la reclamación de Luis Sely por el juzgado número 9 en 1948, pues era justamente por este procedimiento. Una estafa, esta es la portada, no sé si lo veis bien por aquí abajo, no lo veo, una estafa y apropiación indebida, donde Luis Sely figuraba como querellado. Aquí veis una de las tarjetas que él utilizaba, donde se hacía pasar por el título que supuestamente pertenecía a su madre, Marqués de Villasante, y es como bueno, pues, una especie de recibo que dio al querellante de haber recibido en depósito un cuadro de Durero, el famoso pintor y grabador alemán, del siglo XV-XVI, si no recuerdo mal, y donde se decía que, que recibía en depósito este cuadro y que se comprometía pues, a no enajenarlo, a no venderlo a un tercero y a devolvérselo por tanto a su propietario, cosa que no hizo. Extendió además un talón por aquella época, estamos en 1947, por 3.000 pesetas, que parece ser que no tenía fondos, y de ahí la querella contra Luis. Entonces, por tanto, vemos que era una persona con unas actividades un poco peculiares, en el sentido de que estaba siendo acusado pues, por varios imputados y buscado por varios juzgados españoles por la comisión de diversos delitos, con lo cual la buena fe o eso de presentarse quizás como salvador o garante del honor de su hermana fallecida, pues podía quedar un poco en intermedio. Aquí simplemente ya para ir teniendo la mención al caso de la mano cortada, como una muestra más de la influencia, ¿no? De la repercusión que tuvo este caso, pues en la prensa de la época resulta que suscitó muchos comentarios por parte de médicos, claro, sobre todo psiquiatras, ¿no? Para intentar identificar la patología, si es que tal había, que pudo haber conducido a Margarita Ruiz de Liori a haber cometido aquellas mutilaciones sobre el cadáver de su hija, y en el caso de los juristas, pues sobre el tipo de delitos que se habían cometido, y en concreto pues, habían sido 2, y que fueron pues, por los que el juzgado procesó a Margarita Ruiz de Liori, y luego, al cabo de los años, cuando se celebró el juicio ante la audiencia provincial, nada más y nada menos que 7 años después, con lo cual los retrasos, en fin, de los juzgados y tribunales pues, no son solo de la actualidad. Pues en 1961 la audiencia provincial condenó a los 2, tanto a Margarita como a José María Pasós, por 2 delitos, uno de profanación de cadáveres y otro contra la salud pública.
como ve, si me da tiempo, comentaré después que las penas, en ambos casos, contempladas por el Código Penal de aquella época, pues eran más bien escasas. En el caso del primer delito, el de profanación de cadáveres, era nada más que una pena de lo que se llamaba entonces de arresto mayor, era como se clasificaba, ¿no? Arresto menor, mayor, prisión mayor, etc. Las penas privativas de libertad. Y en el caso del arresto mayor, pues el periodo máximo de cumplimiento era el de 6 meses. Y también se castigaba el de profanación de cadáveres y el de salud pública únicamente con penas de multa, que en aquella época, en los años 50, en el caso primero, de profanación de cadáveres, pues era una pena de multa de 1.000 a 5.000 pesetas, una cantidad que ahora nos puede parecer irrisoria, pero poneros en la situación, ¿no? En aquellos años que estamos hablando, de hace 60 años, pues era una cantidad respetable. Cuando Margarita y José María Bassols, el juzgado, ya acordó que podían abandonar el pabellón psiquiátrico de Carabanchel, pues resulta que Margarita tomó un poco ya las riendas de su defensa, concedió algunas entrevistas a algunos medios de comunicación y, como no, al que más se podía haber ensañado con ella, que era el caso, pues le hizo estas declaraciones. Ella decía que no era ni loca, ni sádica, ni mala. Esto es un documento interesante, una carta manuscrita por la propia Margarita Ruiz de Lyon, con fecha del 3 de marzo o 5 de marzo de 1954. Aquí a la izquierda podéis ver los escuditos de los escudos, ¿no? de los títulos que ella utilizaba, que eran de Marquesa de Villasante y Baronesa de Alcalí. Y esta carta iba dirigida a un conocido escritor y periodista de aquellos años, Luis Antonio de Vega, que era uno de los pocos que en el medio que entonces dirigía, que era un semanario llamado Domingo, pues no se había ensañado tanto como sus otros compañeros de prensa con Margarita, sino que más bien pues, le había prestado algún apoyo, moral cuando menos, y Margarita Ruiz de Lyon, agradecida, pues le dirigió estas líneas. Y a partir de aquí incluso, pues ella le ofreció a Luis Antonio de Vega la publicación de sus memorias de juventud, de cuando ella pues, era un personaje relativamente famoso, de cuando estuvo viajando por todo el norte de Marruecos en los años de la guerra, ¿no? de la guerra de Marruecos en los años 20, con el desastre de Anual, con sus aventuras o contactos con Abdelkrim y otros personajes relevantes de aquella época. Bueno, ya para ir concluyendo esta parte, bueno, pues para que veáis, ¿no? Algunas imágenes de Margarita Ruiz de Lyon en pleno esplendor, esta de su juventud. Luego ella también, pues lo que pertenecía a la aristocracia valenciana, pues fue retratada en diversas ocasiones por pintores de cámara. Aquí es uno de sus retratos así, más conocidos. Luego ella también, en su época álgida, que corresponde a los años 20 y 30, pues viajó mucho por varios países, y ella también se convirtió en pintora, y esta es la invitación para una de sus exposiciones de sus cuadros en Estados Unidos, en los años 20 también. Margarita Ruiz de Lyon, pues también fue una de las primeras mujeres abogadas que se licenció en Derecho en los años 30, pues aquí corresponde a una imagen de ella con toga y birrete. Ese carácter viajero y un poco aventurero de Margarita, pues, se puede plasmar aquí a bordo de este coche de aquellos años, de los años 30. Esta es una imagen pues, típica o tópica de Abdelkrim, el caudillo rifeño, bueno, pues, que tuvo en jaque al ejército español durante los primeros años 20 y que fue conocido de Margarita que una de las cosas que se comenta de ella, de sus actividades, es que había ejercido pues como agente de información o como espía a favor del ejército español, infiltrándose, pues haciéndose pasar por periodista, por corresponsal de prensa, y había conseguido entrevistarse algunas veces con Abdelkrim y acceder a su campamento y obtener por ahí pues, algunos datos e informaciones. Con esto paso ya brevemente, es la parte que conecta el tema de la mano cortada con el asunto 1, y que son unos hallazgos que se produjeron en esa casa de los fantasmas que se encontraba
en el número 58 de la calle Mayor de Albacete, y donde, como en otros registros de Madrid, bueno, también se acordó por la práctica de esa diligencia, y pues se hallaron también vísceras, restos de animales en aquella casa que presentaban pues, un estado de cierto abandono. Y aquí veis el número 58, en una fotografía de aquella época, con el escudo de armas de la familia, de los de Liori. Esta es una fotografía que consiguió un investigador hace años en sus pesquisas por Albacete, y que corresponde a pues una imagen familiar. Margarita de Liori, la señora de la derecha, el criado que la acompañó durante un par de días en los calabozos es este señor de aquí, Antonio Tornero, y estos dos de aquí, no sé si los dos, pero por lo menos uno de ellos, con seguridad el de la izquierda, pues era uno de los hijos de Margarita de Liori. Bueno, una imagen ya más general de la fachada de Mayor 58. Aquí simplemente pues, la primera página de la diligencia de inspección ocular que el 17 de febrero del 54 se practicó por el Juzgado de Instrucción de Albacete en Mayor 58. Esta es una fotografía actualizada de lo que era la antigua fachada del palacio o la casa de Margarita Ruiz de Liori, y que corresponde, pues, podéis ver ahí, a un organismo de la Junta de Comunidades de Castilla y León. Y la conexión unita pues, es que en 1969 este caballero, Enrique López Guerrero, el famoso párroco de Pueblo Sevillano de Mairena del Alcor, recibió una carta donde se le contaba un poco pues, cómo habían sido los primeros contactos de los sunitas en España, es decir, cuando llegaron por primera vez y cuáles habían sido las primeras personas con las que ellos habían contactado, entre las cuales se encontraba una dama de la aristocracia española, amante de los animales, y que no sería otra que Margarita Ruiz de Liori, que aquí la podéis ver ya en una imagen de 1964, unos pocos años antes de fallecer, y bueno, pues, con aquí dos de los perros, de los muchos perritos en ese momento, pues ella tenía en su casa de Princesa 72. La carta que recibió el padre López Guerrero, pues identificada con el símbolo unita que ya habéis visto al principio, y pues, antes ya de ver un poco el desenlace, si se puede emitir el corte relativo a Margarita que está pendiente, pues sería interesante para que lo escuchemos todos. Había surgido una leyenda popular que, claro, estoy muy contente porque han subvencionado de Europa un caso, por ejemplo, un coso de humo. Margarita Ruiz de Liori, por ejemplo. Me lo pone, y además creemos que en una neurosis feticista. Sabéis perfectamente que se encontró la mano cortada en una lechera flotando en forno, Margarita Ruiz de Liori. y que el caso de la mano cortada. Pero yo me compadecí de esta mujer. Y yo le atribuí la culpa a los Esas sunitas. mutilaciones a los sunitas. Y me inventé que dos médicos no me ha existido en absoluto, dos médicos le hicieron experiencia. No eran ex-nazis que tenían alojados doña Margarita, que eso se ha dicho. Intervinieron para hacer los experimentos hasta que un virus imaginario un virus tan aterrorizado, y encontraron una muestra de virus en las manos y le cortaron la mano, y a pobre Margarita Ruiz de Liori. De eso ha surgido la leyenda de que esos dos médicos eran alemanes, eran nazis. Tú de eso no sabías nada, o sea, no te inspiraste en esa real o supuesta presencia. El mito lo creí yo sin quererlo.
los informes de humo está claro que es una leyenda, eso un poco nacido sentimentalmente porque me compadecí Pobre hija también, ¿no? Ahí se veía, bueno, os explico brevemente, es el audio un poco, bueno, aparte que el entrevistado en ese caso, que es José Luis Jordán Peña, el autoproclamado autor casi en exclusiva de todo, casi todo el asunto 1, y es una entrevista que le hicimos David Cuevas y un servidor en junio del año pasado. Entonces, lo que contaba Jordán Peña es que, pues, dentro de su autoría genérica, el tema 1, pues que también había sido responsable de esta carta, por tanto, que había recibido Enrique López Guerrero en 1969 y de otras posteriores que otros destinatarios o corresponsales de la Fuente Unita recibieron con detalles e información adicional del caso de la mano cortada. ¿Y qué es lo que contaba Jordán en breve? Pues que había sido también un invento suyo, que, quiero decir, un invento, la implicación unita en estos hechos, y que el motivo que le impulsó a ello pues era que él se había compadecido, según nos contaba, de cómo la prensa se ensañó con una pobre enferma que Jordán calificaba de fetichista y que no sería otra que Margarita Ruiz de Liori, pero claro, la compasión, como ya se menciona por parte del amigo David, resulta que Jordán parece que no la tuvo, no la contempló respecto de la víctima real de aquel caso, pues que fue la hija de Margarita, Margot. Se decía también que, y por eso os comentaba antes la parte un poco de Albacete, hemos pasado un poco por encima, no vamos muy bien de tiempo. Resulta que lo que se decía en las cartas súbditas sobre el caso este es que las mutilaciones, es decir, la sección, el corte de la mano, el corte de la lengua y la enucleación de los dos ojos, se debió a que supuestamente Margarita Seli se había visto contaminada por una especie de virus humita, de origen humita, que dos de estos personajes que estaban residiendo de modo clandestino justamente en esa casa o Palacio de Albacete, en Mayor 58, pues estaban allí realizando una serie de experimentos o de ensayos de tipo científico con todo tipo de animales, y bueno, pues dentro de esos ensayos parece ser que un virus que ellos habían traído de su planeta para ver un poco pues, cómo podía reaccionar en las condiciones ambientales terrestres, escapó de sus manos, escapó a su control y bueno, pues habría provocado, habría contaminado, contagiado a varios vecinos de Albacete, entre los cuales la persona más afectada había sido Margarita Seli. Y de ahí el motivo de las mutilaciones. Vale. Aquí vemos que sobre la lápida de Margarita Ruiz de Liori en el cementerio de Albacete, que falleció en 1968, un año antes de la carta, ¿no? Donde por primera vez se hablaba de la y aquí, bueno, yo no sé qué hago. Te llaman a mi mujer para decirle, Ross, no te pilles por ahí antes de las 3 de la madrugada, que no puedo entrar en mi casa. Una llaves o me veo de indigente. ¿Haces fotos por Luego ya si hay turno de preguntas y alguien quiere preguntar más detalles, pues lo podemos comentar. Voy pasando las imágenes. Una placa actual de la calle Antonio Grilo. Además, hace creo que 2 semanas, en Cuarto Milenio, pues se habló de nuevo de esto. Una imagen actual del portal, una imagen del caso, bueno, con una situación que sobrecogió desde luego a quienes lo vieron y que fue a primera hora de la mañana del Día del Trabajo, del 1 de mayo de 1962, cuando varios paseantes pues, de la calle Antonio Grilo y de sus contornos, pues, es una calle que va a dar a San Bernardo, y creo que por el lado contrario pues, está cerca la plaza de los Mostenses, y los escasos paseantes que había a esas horas por la calle pues se vieron de pronto, bueno, cabe decir que aterrorizados, cuando un personaje
que aparece aquí dibujado, ¿no?, en esta especie de fotomontaje hecho por el caso, pues se asomó al balcón con el cadáver de un niño de corta edad, prácticamente un bebé, y blandiendo o exhibiendo una pistola en su mano y gritando a voces que, bueno, pues que los había matado a todos, que tenía que hacerlo hoy, que los había matado a todos. Todos eran su familia, era una típica familia numerosa española de aquella época, con el matrimonio, el sastre que se llamaba José María Ruiz, su mujer, que se llamaba Dolores Bermúdez, y sus 5 hijos, todos ellos menores de edad. Imágenes actuales del edificio de Antonio Grillo, que se mantiene prácticamente tal cual después de 50 años. Ahí se ve, bueno, que en la esquina hay alguna variación y que casi también lo que permanece es la señal de prohibido el paso. Bueno, aquí podéis ver en la parte superior, pues parte de la familia. El sastre es este de aquí, que está a la derecha, con 2 de sus hijos, y su mujer así. El sastre tenía su negocio, su sastrería, en la calle Luna número 16, y aquí podéis ver una imagen actual. ¿Y qué pasa con esto de Luna 16? Pues que este caballero que veis en el centro, que es al que me refería al principio, Fernando Sesma Manzano, con otros compañeros de tertulia, por ejemplo esta señora de la derecha, es otra clásica de aquellas reuniones, la alemana Gil de Menzel, y el lugar es la Ballena Alegre. Pues en 1961 y 1962 recibió una serie de mensajes de supuesto origen extraterrestre que venían con el remite curioso, como él publicó Fernando Sesma en este librito de 1965, y que lo podéis ver aquí. F. Sesma, Luna 16, Madrid. Mensaje recibido en septiembre de 1961, y donde daba la impresión que alguien parece que pretendía gastarle la broma a Fernando Sesma, como que él podía haber cambiado de domicilio o que realmente podía tener algo que ver con esa dirección de Luna 16. Este mensaje, bueno, ya para pasar por encima de él, pues era como una especie de pareados o de ripios así de corte simbólico y un poco entre absurdo y ridículo, ¿no?, que parece que no tenían un significado concreto, y eran como una especie de versos sueltos, con algunas alusiones a contactos previos o artículos previos de Fernando Sesma, como por ejemplo lo relativo a otro contacto famoso de los años 50 que tuvo lugar en los alrededores de Madrid, en la ciudad universitaria. En noviembre de 1961, Fernando Sesma recibió otro mensaje del mismo origen, de Luna 16, que como es breve, pues aquí. El burro se come la zanahoria, alas del espíritu, recibís falsos mensajes, la ley universal se os inspira. De aquí un poco lo que habría que retener es la penúltima frase, esto de recibir falsos mensajes, porque claro, Fernando Sesma lo interpretó como que otros mensajes del mismo que siempre, epistolar, enviados por carta, y que él iba recibiendo, ¿no?, por estas fechas, pues parece como que se le advertía de la falsedad de los mismos. Entonces esta es la última página del libro de Sesma, donde se refiere a estos mensajes y que él mismo les concede la importancia o la relevancia de que era justamente el antecedente inmediato de experiencias más interesantes o más importantes que estaban por llegar, y que eran, pues, simplemente lo menciono, los mensajes de la fuente de Auco, de un tal Saliano y sus compañeros, supuestamente procedentes de ese planeta, y los mensajes un poquito después de la fuente 1, planeta situado supuestamente a 14 años luz de la Tierra. Esta es otra imagen, un primer plano de Fernando Sesma. Bueno, y este es la portada de uno de sus primeros libros, y aquí ya vemos, os quiero comentar, la conexión con el caso del sastre. Si habéis retenido lo de las portadas del caso, el suceso de los crímenes de Antonio Grillo ocurrió en mayo de 1962. José María Ruiz Martínez tenía su tienda, su negocio de sastrería en la calle Luna número 16, y curiosamente en los meses anteriores, o sea, en el segundo semestre de 1961, pues es cuando Sesma recibió esos mensajes con ese remite aparentemente falso de Luna 16, advirtiéndole, entre otras cosas, que recibiría falsos mensajes. Por supuesto, Fernando Sesma, aunque no lo contaba en el libro que os he mencionado antes, ni tampoco ahí se refería a la posible relación con un suceso tan truculento, ¿no?, y tan impactante para la sociedad de la época, porque una familia aparentemente normal pues desaparecía, ¿no?, de esa forma tan terrible. Sesma no lo relacionó nunca con el caso del sastre,
pero él sí que hizo sus propias averiguaciones y parece ser que se acercó a esa dirección de Luna 16 y entonces él se sorprendió porque a la entrada se encontró con esta estrella de 16 puntas, otra coincidencia, y que coincidía exactamente pues, con la que el propio Sesma utilizó en 1947 como portada de este libro, con lo cual alguien tan aficionado al simbolismo y al esoterismo como Fernando Sesma pues le llamó la atención, pero parece ser que no se atrevió a ir más allá, a cruzar el umbral, ¿no?, del negocio de la sastrería y se dio media vuelta y se marchó a su casa. Todo esto antes del suceso de Antonio. Aquí veis una imagen actualizada del Luna 16, la portada del libro de Víctor Zaldidea y Juan Lizar, bueno, con el tubo este retorcido, ¿no?, la imagen de Tubular Bells de Mike Oldfield. Y como dice el título, pues es un libro donde se dedicaban estos autores, bueno, más bien Víctor Zaldidea, porque parece que Juan Lizar era como un socias del mismo, era solo Víctor Zaldidea, pues se dedicaron a analizar varios mensajes de supuesto origen extraterrestre y prestaron bastante atención a estos de Luna 16. Entonces aquí veis la disposición de uno de Luna 16 y otro de los de una fuente paralela donde parece que se advertía de que algo ahí no cuadraba o había una cierta falta de armonía o de sintonía en esos contactos, en esos mensajes que recibía Fernando Sesma. Y este de la derecha pues es un poco, bueno, relevante o sospechoso, porque parece que, bueno, hace algunas menciones como ángeles tinieblas, hacen retroceder cabeza, no importa, todo siempre previsto, caos psíquico creciente Ramsés. Ramsés era el nombre de Sesma, el apellido de Sesma al revés, como verbalizar, ¿no? Es decir, sería como sesmar, que era el vocablo así inventado que utilizaban en las lecturas de la ballena alegre para que Fernando Sesma interpretara o sesmara, entre comillas, los mensajes que él recibía y de esa manera pues, pudiera descubrir, ¿no?, o revelar lo que contaban a sus contactos. Por aquí al final hay otra frase realmente inquietante, esto de el plomo avanza, el humo seduce pero se desvanece, que esta vez humo con H, guardaos ahora de Ramsés, no es él. Con esto del plomo avanza, pues parece como que podía interpretarse como una especie de advertencia o de vaticinio de lo que iba a ocurrir unos meses después con bueno, pues la matanza o la tragedia de la calle Antonio Grillo, y en el caso del propio Sastre pues se suicidó pues, de un disparo. Pues simplemente aquí mencionar en un par de minutos que el hito inicial, uno de los hitos iniciales del asunto 1, pues es el supuesto aterrizaje de un platillo volante en febrero de 1966 en el barrio de Aluche. Bueno, pues aquí podéis ver el titular del diario Informaciones, una fotografía que se publicó como al lugar del supuesto aterrizaje, pero que luego parece ser que no era este, sino uno próximo. Aquí podéis ver una imagen ya clásica de José Luis Jordán, que es la persona que hemos escuchado antes, y Vicente Ortuño, que es este caballero de aquí, y que serían los testigos principales de ese ovni o platillo de Aluche. Bien. Un par de días después parece que se descubrió el lugar real donde estaban situadas esta y otras dos huellas que se asociaron con el tren de aterrizaje del platillo pues, que había tomado tierra en esa zona de Aluche y que podéis ver. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Pues que Jordán Peña, no sé si habrá tiempo para ponerle porque imagino que no, pero yo os lo cuento, no solo en la entrevista que mantuvimos con él el año pasado, sino ya desde mucho antes, pues él decía que una de las actividades que realizó en este caso, bueno, por supuesto, él reconoce o confesó que había sido un montaje preparado por el otro caballero que se presentó como testigo junto con él, que entre los dos habían fabricado esta y otras dos huellas, que en la imagen siguiente, aquí podéis ver una imagen más en perspectiva, que formaban como una especie de triángulo equilátero, que aquí precisamente por la perspectiva parece que no es muy equilátero, pero bueno, quienes lo vieron en vivo y en directo, pues así lo aseguran, que los tres lados tenían la misma distancia, que serían alrededor de 6 metros, y que Jordán una de las cosas que hizo fue, a espaldas incluso de su colaborador, de Vicente Ortuño, esparcir por la zona de las huellas. Se supone que dentro de cada una de ellas, y quizás en la parte central, unas muestras radiactivas.
José Juan, si quieres lo escuchamos para cerrar. Venga, vale, pues adelante. Ahí vamos. Tenemos que decir, que no sé si lo ha dicho José Juan antes, pedir disculpas porque alguno de Jordán Peña no se escucha especialmente bien por un problema que tuvo, ¿no? Por una... Sí, es verdad. Él tuvo en 1988 un accidente vasculocerebral, es decir, un ataque hemipléjico que le afectó la facultad del habla, y entonces ese es el motivo por el que él, cuando responde a una de las preguntas que le hacemos, pues lo hace con esa dificultad, pero no obstante, si se aguza un poco el oído, pues sí que resulta entendible, pero con ciertas dificultades. Sí, adelante, cuando queréis. La posibilidad de la tierra radiactiva, porque como allí se removieron tantas toneladas y toneladas de tierra supuestamente contaminada. Bombas de hidrógeno, de gelatinosa, se esparció por la tierra, que estuvo cerca de un año excavando los restos. No tenían nada que ver, porque las muestras eran de plutonio, no de uranio, de plutonio. Las de Palomares y las tuyas no tenían, no eran ni de plutonio ni uranio, radiactiva. Esparcí los tres grupos, esparcí una cantidad muy pequeña. Sí, claro, sí, ha terminado. Pues bueno, esta confesión, este reconocimiento, incluso alarde, se podría calificar de Jordán Peña, pues no deja de chocar un poco, porque no es algo así totalmente inofensivo o inocente, ya que por lo menos lo que denota, o lo que se le podría, si no acusar, pues por lo menos sí criticar a Jordán Peña es que, cuando menos pudo tener una actuación negligente cuando no imprudente, ya que en primer lugar esta zona, bueno, que aparece por aquí, esta es una fotografía más moderna, pero bueno, para el carácter así un poco baldío del lugar, esta imagen es de 2009 y corresponde más o menos pues a esta. Pero en las cercanías de aquí, a unos escasos metros, pues había una serie de árboles frutales, de hortalizas y demás, ya que estas huellas aparecieron justo dentro de una huerta que se llamaba El Regajal y cuyos propietarios pues, se dedicaban justamente a eso, era su medio de vida, esos cultivos hortofrutícolas, y se dedicaban a su vida, con lo cual el esparcir unas muestras radiactivas a escasos metros pues, podía provocar la contaminación de todos esos frutas, de todas esas verduras, frutas y demás. Y luego el otro riesgo además fue que era una zona, un lugar que estaba habitado y que con la repercusión de este caso ufológico en los días siguientes a ser publicado por la prensa de Madrid, no sé si por aquí tengo pues, una muestra más del diario Pueblo, que para llevarle la contraria a la competencia pues decía que no era un platillo volante, para que veáis la repercusión mediática del caso. Entonces, bueno, pues, aquí la portada de un caso perfecto donde se contó con detalle ese caso ufológico y otro mucho más conocido ocurrido al año siguiente en Madrid. Bueno, pues como decía, esa actuación de Jordán, hablando de esas muestras radiactivas, incluso nos contó también que bueno, serían de una cierta importancia, puesto que según él, si alguien al cabo de semanas o incluso unos meses se hubiera acercado a la zona con un contador Geiger, todavía, según Jordán, las hubiera podido detectar. Esto en 1966 no era considerado una conducta delictiva, pero en el 2014 y más en concreto desde 1995, pues sí que hubiera sido considerado como una conducta delictiva, justamente de las que se contemplan en el Código Penal de pues, delitos relativos a la emisión de radiaciones ionizantes y radiactividad. No sé si termina con la lectura del artículo, pero bueno, es el artículo, para los que lo queráis comprobar, 343 del Código Penal, que si hubiera estado en vigor este artículo con un texto parecido en 1966, pues el hecho de que Jordán Peña contara que con tanta alegría diseminaba muestras radiactivas por aquí y por allá, pues hubiera sido algo que se le hubiera podido más que reprochar, y no solo desde el punto de vista ético. Pues gracias.
Un aplauso para José Juan. Bueno, José Luis Jordán hizo eso y más cosas, ¿eh? Sí. Sí. Algún día habrá que hablar de las sectas masoquistas que este señor montó con unas señoritas, confesado, ¿eh? Hay quien dice que se hizo. Bueno, vamos un poco más de tiempo, entonces vamos a hacer un mini turno de preguntas, un par de preguntas, ¿de acuerdo? Rápidas y también va a poder ser rápida la respuesta. A ver, ¿quién se anima? Caso Humo, Jordán Peña, notas radioactivas, una mano cortada, un señor que quita cabezas. No sé, yo creo que hay material de sobra para preguntar. Perdona, la señora alemana que está situada al lado de Fernando Sesma, Sí. ¿tenía conexión con la marquesa de la mano cortada? Que sepamos, no. Con quien tenía conexión era con el propio Fernando Sesma y con sus tertulias y su grupo de los amigos de Visitantes del Espacio, que es como ellos se denominaron o se bautizaron, cuando pudieron legalizarse entre 1955 y 1956. Pues esta señora Gilde Menzel era una, digamos, de las compañeras de viaje de Fernando Sesma en ese grupo. Pero no tenía conexión. No, que sepamos no, y vamos, casi con seguridad. Lo digo con relación a aquellos alemanes probables o posibles. Sí, ya te he entendido por dónde querías ir, pero parece ser que. Gracias. Yo te he preguntado sobre lo último que has comentado. Sí. Que me parece entender que Jordán Peña iba soltando por ahí plutonio y uranio alegremente. Bueno, eso es lo que decía él, claro. Yo lo que quiero Habría decir es que ver matizado de eso si es creíble o no. O sea, ese tipo de material no se puede hablar de cosas así como así. Bueno, entonces, él nos contó. ¿Hasta qué punto es fiable? ¿Cuál es la fuente que indica que ahí había niveles altos de radioactividad? Nada, él mismo. Claro. Por eso quiero decir que él alardeo se atribuye a algo que, hombre, que en aquella época, bien, como no había esa preocupación por cuestiones de contaminación, de medio ambiente, contaminación y demás, pues ni siquiera se contemplaba en el código penal. Ahora sí. Yo no me lo creo que eso sea así. Sí. Mucho quizá podría haber algo de Palomares, no sé qué. Es perfectamente lícito, claro. Esa fue Mucho una porque recogió tierra de la zona que tiene un nivel un poco más alto del entorno, pero es que eso nos complica incluso recoger tierra, echar allí. No, o sea, yo veo un poco absurdo. Hay que ir por partes. Claro, lo de Palomares fue una. Es que a lo mejor en el contexto no se ha ido bien, pero bueno. Es una pregunta que le hice yo expresamente porque resulta que el accidente famoso de Palomares de los dos aviones, el bombardero americano y el avión nodriza, ¿no? Que le estaba suministrando combustible, bueno, conocéis todos un poco cómo fue aquello, y resulta que coincidió en el tiempo pues, con ese caso de Aluche, pero vamos, por semanas, ¿no? Entonces, efectivamente, como en Palomares, pues bueno, ya está constatado pues, por libros que se han publicado y por todo tipo de programas y de divulgaciones, pues que allí se removieron por parte ya de las fuerzas americanas que se desplegaron por allí, por el pueblo y sus alrededores, en los días siguientes, pues toneladas de tierra radiactiva, efectivamente, que bueno, presentaba pues varios índices, en algunas zonas un poco más, en algunas zonas un poco menos, de contaminación radiactiva, y por esa coincidencia temporal, y teniendo en cuenta también que Jordán Peña, pues algunas veces también ha dado la versión de que el asunto de humo, pues sí, habría sido como una idea suya, pero en la cual habría tenido algún tipo de inclinación o de intromisión incluso, pues de una fuente X, que a nosotros en la entrevista llamaba Instituto X, que otras veces ha dicho que podía ser algún servicio de inteligencia anglosajón, americano o de otro origen, y en eso, pues, decía Jordán Peña o se basaba que ese Instituto X, servicio de inteligencia o lo que fuera, sería el que le habría suministrado, facilitado a él esas muestras radiactivas. Pero según Jordán, nos contó a nosotros al menos, a otros muchos investigadores y periodistas en la entrevista, que a lo mejor les ha dado otra versión, según él, esas muestras no tendrían nada que ver con la tierra radiactiva removida en Palomares. Gracias. Una última pregunta. Bueno, eso te ha quedado todo claro. Bueno,
pues muchísimas gracias, José Juan. Un aplauso, una vez más. Bueno, voy a hacer entrega de un obsequio que hemos querido tener con los ponentes de este primer congreso solidario del ojo crítico, Ciencia, Grecia y Delito, y es, bueno, imagino que lo tiene, pero aquí tenéis el ojo crítico, o si alguno no sabe lo que es una revista muy colorida. Se puede observar cómo está muy bien maquitada con Microsoft Word. Y bueno, al fin y al cabo, esto es el ojo crítico, un boletín a fotocopias, ni más ni menos, ¿no? En la mejor tradición de este tipo de boletines y fanzines de lo paranormal. Perdón, es de latín, efectivamente. Bueno, pues hacemos entrega de un número del ojo crítico, también de un pequeño diploma y de algo que vamos a escuchar durante el día de hoy y también durante la mañana. Mañana y es un pequeño invento que se nos ocurrió, que es la banda sonora del ojo crítico. Entonces, bueno, pues aquí tienes, digamos, ¿cómo sonaría el ojo crítico? Bueno, pues aquí